El gobierno de Javier Milei obtuvo esta semana un rutilante triunfo político al conseguir media sanción para la ley de modernización laboral en el Senado. El tema se llevó todas las miradas de la opinión pública y nosotros nos metimos al debate digital para analizar qué fue lo que se dijo y cómo le fue al gobierno. Quédate que en este video te lo contamos. Como decíamos en la introducción, el triunfo político obtenido por el gobierno nacional es una marca muy positiva para la gestión de Javier Milei y quizás se anota o encamina una de las reformas más relevantes y también más sensibles de su agenda política. Con 42 votos afirmativos y 30 negativos, le dio media sanción a la ley de modernización laboral. Fue clave la gestión del ministro Diego Santilli en la relación con los gobernadores, justamente los gobernadores que tienen senadores fueron eh, la pieza que terminó de mover el tablero y también la agenda legislativa impulsada por la ex ministra Patricia Bullrich, que se terminó llevando la centralidad del tema y que ya mencionan que hay algún roce o alguna objeción por parte del círculo más cercano del presidente Milei, bueno, justamente por el protagonismo obtenido en este tema, un tema muy significativo que se llevó casi la totalidad de la conversación en el debate digital. Nosotros nos centramos ahí, nos metimos a ver cómo le ha ido al gobierno y si podía replicar el triunfo político que obtuvo en el Senado en la conversación digital, un escenario que le queda muy cómodo y fundamentalmente en un momento donde el gobierno está teniendo viento a favor y tiene mucho apoyo popular para llevar adelante sus reformas. Encontramos cuatro aspectos que me parecen relevantes. El primero, quiero compartir, eh, el primero tiene que ver con cuál fue el término que se utilizó para referirse a la ley o al proyecto de ley de modernización laboral. El gobierno estratégicamente utilizó modernización laboral para evitar que el tema fuera mencionado como reforma laboral, pero bueno, el primer punto es que ahí perdió. El tema fue nombrado mayoritariamente como reforma laboral. Esta es una búsqueda común de Google, que ustedes pueden ver ahí, y los principales resultados de los medios de comunicación hablan de reforma laboral. Reforma laboral, un término tomado por los medios de comunicación que tienden a utilizarlo o a titular con las tendencias de búsqueda, es decir, los usuarios buscaron para entender el tema o para informarse del tema el término reforma laboral y no modernización laboral, un término que buscaba ser evitado por el gobierno para eludir justamente la sensibilidad que tiene este tema y que refiere un poco a la flexibilización laboral de los noventas y que de ahí en adelante le costó a todos los gobiernos intentar abordar el tema que caía una y otra vez dentro de reforma y eso, de reforma laboral y eso le costaba caro a cualquier proyecto. Entonces, lo primero que encontramos fue que mayoritariamente se habló del tema como reforma laboral. Lo segundo, metiéndonos un poco en herramientas de análisis digitales, que justamente la diferencia entre las menciones que tuvo el tema como modernización laboral y como reforma laboral fue significativa, fue contundente. Cuando algo así como cuatro, casi cinco veces más reforma laboral utilizada que modernización laboral. Lo que están viendo es un panel referido a modernización laboral, donde las menciones, y este es el segundo punto, que tiene que ver con la negatividad que tuvo el tema, tanto en la referencia para modernización laboral como para reforma laboral, mucho más en el término reforma laboral, que fue el término que logró imponiendo básicamente la oposición. Acá cuando analizamos las menciones vinculadas a modernización, son casi 2.5 veces más las menciones negativas que las positivas. Y cuando bajamos a ver los temas, vemos que casi el 50% de la conversación vinculada a este término, la negatividad es altísima. Sí,
tiene mayor grado de positividad que de negatividad cuando se refiere directamente al debate, al tratamiento que tuvo, que era lo que contábamos al principio, que la estrategia del gobierno fue muy acertada en ese sentido. Esta pantalla que ven ahora tiene que ver ya con lo que habla de el análisis de reforma, de las menciones que tuvo el tema como reforma laboral. Bueno, acá las menciones negativas son casi 12 veces más que las positivas, como muestra este gráfico. Y cuando vamos al desagregado de los temas que se charlaron alrededor de este término, mayoritariamente casi el 72% habla de la propuesta de reforma laboral, donde el número de menciones negativas es superlativo. Y este dato me pareció interesante también. Un cuarto de la conversación referida a reforma laboral, el término, si se quiere, además de mayoritario, el que utilizó la oposición, en el apartado o en las conversaciones que tuvieron que ver con las protestas y las movilizaciones, no tiene ninguna mención positiva. La mayoría de las menciones calificadas son negativas, abrumadoramente. Este tema me pareció también súper importante. Entonces, el segundo punto es la, el aspecto negativo que rodeó la conversación digital vinculado tanto a modernización laboral como a reforma laboral mayoritariamente con la doble connotación, la del término y la de la consideración negativa para hablar sobre eso. El tercer punto tiene que ver que nos metimos con el análisis de comentarios en los principales medios de comunicación del país, donde lo que identificamos es un elevado grado de emocionalidad, es decir, no ausencia de racionalidad, pero casi. Es como si fuese una especie de campeonato de insultos, una polarización muy elevada en esa discusión, con muy pocos aportes o aportes de muy baja calidad para el debate. Básicamente es un enfrentamiento de señalamientos entre uno y otros que genera rispidez y polarización, o sea que ahí el debate fue más un choque de facciones que una oportunidad de intercambiar por lo menos posiciones respecto de este tema. El cuarto tema tiene que ver con la figura del propio Milei en la discusión pública. Venía teniendo un perfil muy alto después de lo que fue la confrontación con Pablo Roca y otros temas. Luego vino la salida de Marco Labaña del gobierno por la no implementación de la nueva metodología para el INDEC, que eso fue un golpe comunicacional negativo para el gobierno. Y a partir de ahí, la figura del presidente bajó en la cantidad de menciones y de publicaciones, es decir, bajó un poco el perfil dentro de la conversación digital y probablemente tenga que ver en parte con este tema, en un tema muy sensible y con un costo político muy alto en caso de que saliera mal. Bueno, vemos que salió bien e incluso la conversación tiene una exposición negativa muy alta. Y finalmente, para terminar, ¿qué pasó con los representantes locales? En Río Negro no hay representantes del gobierno provincial en el Senado, entonces los dos senadores por el peronismo y el representante de la Libertad Avanza votaron de acuerdo a los posicionamientos generales de sus partidos, pero en el caso de Neuquén sí, la senadora Julieta Corrosa, que corresponde al gobierno provincial, acompañó el proyecto, fue parte de los senadores que responden a los gobernadores que acompañaron el proyecto en general, y en particular se abstuvo en algunos capítulos y votó en contra en otros, pero pese a haber anticipado esta estrategia, no fue tomada con, con aceptación dentro de la conversación digital local. Lo que pudimos medir fue críticas, frustración, enojo, también, otra vez, mucha emocionalidad al referirse a la estrategia que planteó la senadora de la neuquinidad. No se llevó un buen reconocimiento, por lo menos en lo que tiene que ver en la conversación pública de redes sociales y sobre todo en los comentarios de sitios regionales que abordaron el tema. Por acá, hasta acá llegamos nosotros. Espero que les haya sido por lo menos de interés alguna parte de este video. Me interesa saber qué piensan, obviamente sobre el proyecto de modernización laboral y también sobre este análisis, si ustedes vieron lo mismo. A mí me llamó la atención porque la verdad que la conversación que uno puede tener cuando sale a la calle, cuando va a un supermercado, me pareció bastante diferente de lo que lo que pudimos ver en este análisis de redes y de medios digitales, porque entendíamos que
verdaderamente un gobierno con tanto apoyo popular iba a tener o iba a poder replicar lo que fue ese triunfo político como un triunfo en la conversación, en el debate público. Pero bueno, parece que hay algunas señales que no indican que no fue así, o por lo menos una foto que muestra eso, así que habrá que seguir analizándolo. Los leo en los comentarios y síganos para los próximos videos. Buena semana.